Estoy solemnizando la fiesta de la Candelaria, 2 de febrero, en este domingo, que normalmente es el domingo cuarto después de Epifanía. Lectura del profeta Malaquías. Sabed que yo envío a mi ángel, que preparará el camino delante de ti, y enseguida vendrá a su templo el dominador que vosotros buscáis, y el ángel del testamento que deseáis. Mirad que viene, dice el Señor de los ejércitos. Mas ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá estar de pie para poderle mirar? Porque él será como el fuego derretidor, como la lejía del batanero, y se sentará como el que funde y purifica la plata, y purifica a los hijos de Leví, y los acrisolará como el oro y la plata, y ofrecerán sacrificios a Dios con santidad, y será grato al Señor el sacrificio de Judá y de Jerusalén, como en los siglos pasados y en los años antiguos, dice el Señor omnipotente. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cumplidos los días de la purificación de María, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio, como está mandado en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Había en Jerusalén un hombre justo y temeroso de Dios llamado Simeón, el cual esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Y habíale revelado el Espíritu Santo que no moriría sin ver primero al Cristo del Señor. Vino pues al templo movido por el Espíritu Santo, y cuando entraban al niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto en la ley, tomándole Simeón en sus brazos, alabó a Dios y dijo: Ahora, Señor, dejar ir en paz a tu siervo, según tu palabra, porque han visto mis ojos a tu Salvador, que has puesto ante la faz de todos los pueblos, como luz que ilumine los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estoy solemnizando la fiesta que será en esta semana, 2 de febrero, porque no tendremos aquí aquí en México la misa ese día. Así que como es una fiesta importante, yo quise solemnizarla para que pudieran participar de esta bella fiesta, y que en la cual se nos recuerda cómo la Virgen María al mismo tiempo cumplió con 2 preceptos de la antigua ley, que era la presentación del niño en el templo, que era una obligación. En aquel tiempo era como ofrecer el primogénito a Dios, que era propiedad de Dios. El primogénito era propiedad de Dios especialmente. Y además también la ceremonia de purificación que todas las mujeres debían practicar después de haber tenido un nacimiento, haber tenido un hijo. Deberían ir al templo a purificarse. Así que la Virgen cumplió con este precepto, no porque ella necesitaba purificarse, porque ella era pura, y más bien con su presencia ella vino a purificar el templo, a santificar el templo, así como el niño Jesús, más que para recibir gracias de Dios, vino a santificar esos lugares
Lo mismo que hemos celebrado hace poco la fiesta del bautismo de nuestro Señor, pues nuestro Señor no necesitaba ser bautizado porque ya era Dios y era santo, pero como dicen los padres de la Iglesia, lo que hizo fue lo contrario, es decir, Él santificó las aguas que después deberían servir para bautizarnos a nosotros, y Él no vino a ser purificado tampoco, así que hay que tener bien claras las ideas sobre estos hechos, estas obras que hicieron Jesucristo, la Virgen María. Así que de esa pureza de la Virgen María, es ella la que como un candelabro llevaba la vela que era el niño Jesús, y esas velas que he bendecido ahorita antes de la misa pues simbolizan simplemente a Jesucristo, que la Virgen llevó en sus brazos al templo, y nosotros lo hemos llevado también en nuestras velitas durante la procesión. Esas velitas simbolizan a Jesucristo, la cera, su preciosísimo carne, su preciosísimo cuerpo, la mecha simboliza su alma, y la flama su divinidad. Así que esas velas hay que cuidarlas con respeto, y son una protección en tiempos de calamidad, en tiempos de cataclismos, en momentos de tentaciones extraordinarias del demonio. Hay que prenderlas un momento y cuidarlas con respeto, porque cuando se prenden pues hay una presencia especial de Dios en ese lugar. Así que también para cuando hay malos pensamientos, malos sentimientos, se puede prender un momento también estas velas. Así que la Virgen María llevó en sus brazos al niño Jesús al templo. Ella, que era pura, que era santa, que era virgen, que era inmaculada, con todo su amor de su corazón inmaculado, llevó al niño Jesús al templo. Ella sabía que este niño venía para salvarnos, y ella siempre fue dócil a la voluntad de Dios en esta obra que este niño debería cumplir en el mundo, esa obra de redención, obra de salvación de nuestras almas y de toda la humanidad. Entonces, ¿por qué fue posible toda esta obra grandiosa, maravillosa de Dios en la tierra? Pues porque hubo un alma que se prestó, que fue dócil y que fue fiel instrumento para servir a nuestro Señor. Así que ella, Dios la escogió por su pureza, por su inocencia, por su humildad, y por eso ella también colaboró a la obra de la redención. Fue ella que hizo posible, por decirlo así, porque bueno, Dios lo había decidido antes, pero ella hizo posible porque aceptó y dijo sí, y se sometió a los proyectos de Dios con esta obra de salvación. Entonces ciertamente hay almas que quieren hacer el bien, pero Dios se sirve sobre todo de las almas que son puras, de las almas inocentes, de las almas que no tienen pecados. Así que nosotros queremos ser instrumentos de la obra de Dios. ¿En qué medida lo vamos a hacer? Pues debemos purificar nuestras almas. Aún si tenemos pecados en el pasado, pues no importa. Lo que cuenta es que tengamos, que tratemos de purificar bien nuestras almas, que hagamos penitencia de nuestros pecados pasados, y que obremos con pureza de intención, porque esa pureza de intención es muy importante para que Dios bendiga nuestras obras.
hay personas que hacen el bien para que los vean, para que los alaben, y quieren sacar una cierta satisfacción humana de sus buenas obras. Entonces su intención no es tan pura. No hablo de aquellos que hacen cosas buenas realmente con malas intenciones, con intenciones muy perversas. Puede pasar, como los fariseos, como los publicanos en aquel tiempo. Pero hay personas que no tienen esa maldad de los fariseos, pero que tienen esa pequeña vanidad que hace una sombra en sus buenas obras, y por eso Dios no las bendice bien. Así que a veces nos quejamos porque Dios no nos ayuda, porque Dios no nos da todo lo que pudiera darnos. Es porque tal vez nuestras intenciones no son puras, no están bien purificadas. Así que, ¿por qué la obra de la Virgen María es tan grandiosa en el mundo? Porque ella era pura, era inmaculada, era virgen. Y esa noción de pureza hoy en el mundo ya la gente no la entiende, ¿verdad? Cuando les habla uno a la juventud, uno les dice que la importancia de la pureza, no la entienden, no le ven la importancia. Sin embargo, Dios sí, y Dios bendice a las almas puras, a las almas inocentes, aquellos que hacen su vida cristiana, sus obras, con una intención pura. Así que muchas veces nuestras buenas obras están manchadas de algo que no va, que no es correcto. A veces pedimos a Dios cosas, pero eso que pedimos está mezclado con nuestro egoísmo, con nuestros gustos, con nuestra voluntad, y queremos en cierta manera imponerle a Dios lo que nosotros queremos. Entonces nuestra intención no es pura, no es perfecta, y eso hace una sombra sobre las gracias que Dios nos quisiera dar. Así que no basta los actos, hay que hacerlos con pureza de intención. Así que un rosario, ciertamente no hay que dejar de decir nuestro rosario, pero cuando lo digamos debemos decirlo bien, y cuenta mucho esa pureza de intención. ¿Por qué digo mi rosario? Es porque es la costumbre, porque todo lo hacen, ¿no? Porque a los niños, por ejemplo, dicen, es que si no lo digo me van a regañar. Bueno, eso no es suficiente. Entonces hay que ver con qué intenciones decimos nuestro rosario, y si lo decimos con pureza de intención. Primero, lo que un cristiano debe desear es la gloria de Dios, no es nuestro bien. Así que antes de pedir, que pidamos a Dios lo que yo necesito, mis necesidades, mis enfermedades, eso es muy secundario. Antes que eso está nuestra salvación. Quiere decir que si no pedimos a Dios todos los días que nos dé la gracia de salvarnos, quiere decir que nuestra intención no está tan pura, no está tan recta. Y antes que nuestra salvación está la gloria de Dios, y eso es más importante que nuestra salvación. Y es lo que hoy la gente ya no ve. Piensan que Dios está ahí para servir al hombre, y no es verdad. Nosotros estamos aquí para servir a Dios, y si Dios nos hace algún bien, Él lo hace, lo hace por bondad, pero estrictamente hablando, primero está Él. Entonces hoy se han invertido las cosas, y se nos habla en la iglesia conciliar un Dios tan bueno, que es un Dios que es casi como nuestro siervo, y que no tiene dignidad, porque lo podemos ofender y Él luego nos perdona como si no pasó nada. No es así, no es verdad.
Pensemos que Jesucristo tuvo que morir en la cruz para salvarnos, para que se nos perdonaran esos pecados. Entonces quiere decir que esos pecados son muy graves. Entonces primero debemos hacernos dignos para que Dios nos ayude, pero Dios en su condescendencia no está obligado, es un acto de bondad, no hay obligación, él lo hace por bondad, así que no cambiemos las cosas y hagamos como esas personas que se ponen a decir, es que Dios no hace esto, es que Dios no hace aquello, Dios no es justo, están blasfemando. Entonces, así que la pureza de intención primero está en querer servir a Dios, primero, antes que nuestro bien, antes que nuestra salvación, aunque nuestra salvación para nosotros es lo más importante. Aún sí hay otras cosas que también necesitamos, tenemos necesidades temporales, materiales. Entonces, si no tenemos en mente primero el amor a Dios, primero la gloria de Dios, primero no ofender a Dios, porque hay santos que han dado su vida por no ofender a Dios, han sacrificado su salud, su comodidad, su bienestar, su vida, por no ofender a Dios. Quiere decir que Dios es más importante que nosotros. Y si eso lo tenemos claro en nuestra mente, entonces sí tenemos pureza de intención. Y nuestras oraciones tienen más valor, son mejor aceptadas por Dios. Así que hay personas que dicen, ¿por qué Dios no me oye? ¿Por qué Dios no hace lo que yo le pido? Bueno, hay cosas que Dios no las da porque es por nuestro bien. A veces Él permite que tengamos algunos problemas, algunos males, pero es por nuestro bien. Pero hay veces que no nos da las cosas porque no tenemos pureza de intención, porque lo hacemos para satisfacer nuestro egoísmo y a veces hasta por vanidad. Cuidado, como decía Jesucristo, no hagáis las cosas para que los otros os alaben, porque perdéis el mérito, ya ha recibido vuestra recompensa. Así que hay acciones que debemos hacerlas delante de los demás, pues ni modo, tenemos que hacerlas aunque los demás lo vean, pero a veces no es necesario que nos vean. Así que, por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, dan una limosna y no dicen, miren, yo di esto, ¿verdad? Porque a veces no hay necesidad de decirlo. A veces hay ciertas virtudes que practicamos y que también es bueno que se vea porque estamos dando el buen ejemplo, pero no estar siempre buscando que nos vean, que nos admiren, porque esa vanidad nos hace perder mucho mérito. Y hay acciones que incluso pueden ser ofensivas a Dios porque no son hechas por Él, son hechas por nosotros, por nuestro egoísmo, por nuestro placer. Así que debemos tener mucho trabajo en purificar nuestras intenciones, nuestras obras, y ver por qué las hacemos, con qué fin. Entonces Dios nos ayudará, Dios nos bendecirá cuando hay personas que tienen una intención recta, y eso es lo más importante. Después, a nivel de nuestros actos, también podemos no hacer bien las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, que hacemos las cosas por egoísmo o porque tenemos un vicio, entonces hacemos las cosas por motivos que no son buenos. Pero eso es menos importante que tener la intención de servir a Dios, de amar a Dios. Así que primero lo primero. Entonces, hoy que hay tanta desorientación en las almas, que hay muchas almas que a veces no es tanto por maldad, es por ignorancia, que no ven la importancia de las cosas. ¿Qué es más importante? Es más importante que yo en esta vida
tenga comodidades o es más importante que yo salve mi alma? Entonces hay personas que por tener lo que les gusta sacrifican o ponen en riesgo su alma y no se preocupan y no ven la necesidad de hacer más. Hay mucha ceguera, pero cuando nosotros hacemos bien la voluntad de Dios, entonces se puede decir que estamos practicando la pureza de intención, y que eso valoriza nuestros actos. Eso es lo que los hace de más valor, ¿verdad? Así como hay perlas que tienen un poco valor y hay perlas que tienen mucho valor, pues las perlas pues son como las buenas obras que son valorizadas por la recta intención, la pureza de intención. Y si una persona en su pasado fue como la Magdalena, que tuvo muchísimos pecados, pueden llegar a tener esa pureza de intención cuando se arrepienten y cuando deciden de no volverlo a hacer. Y ya desde ese momento se puede decir que tienen pureza, que son las más puras. ¿Por qué son puras? Porque su intención es pura. Como decía Jesucristo, si tu ojo es recto, si tu ojo es luminoso, todo tu cuerpo será luminoso. ¿Qué quiere decir? Que el ojo es la intención. Así que siempre examinemos por qué hacemos las cosas. Ciertamente hay cosas que las hacemos que son buenas, pero ¿por qué las hacemos? Y eso cuenta mucho delante de Dios. Eso valoriza nuestros actos y nos da méritos, ¿verdad? Entonces hay santos que se santificaron por un solo acto, pero lo hicieron también y fue tan intenso, tan perfecto, que llegaron a ser santos, ¿verdad? Por hay casos de personas que se convirtieron y enseguida fueron mártires, ¿verdad? O por el ejemplo de otro mártir, de otro santo, en ese momento se convirtieron y fueron mártires, y entonces fue un solo acto prácticamente que hicieron en su vida cristiana y llegaron a ser santos. Así que la mentalidad del hombre moderno piensa que todo es una cuestión de hacer muchas veces muchas cosas. Es que eso se puede aplicar en las cosas materiales, pero en las cosas espirituales no es igual. En las cosas espirituales, más que el número, cuenta la perfección, la intensidad, la pureza con que se hacen las cosas. Así que hay personas que tienen toda una vida cristiana, que llegan a los 100 años y que no llegan a la santidad, porque toda su vida, aunque hubiera sido buena, aunque hubiera sido cristiana, fue mediocre. O sea, cristianos mediocres no son los que van a salvar la iglesia. No es de ellos que Dios quiere utilizar para salvar la iglesia. Dios necesita almas heroicas que hagan las cosas con intensidad, con perfección. No basta hacer muchas veces, ¿verdad? Es que yo dije 1000 rosarios, pero los dijiste tan rápido que ni Dios se enteró, es decir, ni siquiera fue agradable a Dios. Entonces hay que decir bien nuestras oraciones. No es el hecho de decirlos como una grabadora, ¿verdad? Así que debemos rezar bien. Es muy importante que hagamos las cosas bien. Y la mentalidad del hombre moderno es cumulativa, es decir, es que yo hice muchas cosas y es por eso que yo soy mejor o porque tengo más mérito. No es forzosamente así. Si tú hiciste muchas cosas que además las hiciste bien, entonces sí, pero lo primero es la calidad con que yo hago las cosas. Entonces es muy típico hoy de la gente moderna hacer las cosas mal hechas, a mitad,
y creen que es suficiente. No basta hacer las cosas, ¿verdad? Como aquel persona que va al trabajo y dice, es que yo ya vine acá al trabajo, pero ya estando en el trabajo no hace nada, o lo hace mal, pero de todos modos él quiere que le paguen su salario, pero es que no se lo merece porque no hizo bien las cosas. Entonces esa mentalidad es que porque yo estuve ahí, entonces mi presencia, no, es que no es suficiente tu presencia, debes hacer bien las cosas para merecer. Y así es en el cielo se merece. Ciertamente la factura ya fue pagada por Jesucristo, la factura, por decirlo así, del pecado fue pagada por Jesucristo, pero yo tengo que ir a poner mi nombre en la factura, y eso no es nada, pero debo hacerlo, es una condición. Si tú no te inscribes en la Iglesia Católica, si tú no haces ciertas pequeñas obras que no son gran cosa, pero es un mínimo, entonces tú no vas a recibir la recompensa. Pero hay que ser conscientes que el precio fue pagado por Jesucristo en la cruz, y ya mis pequeñas obras pues es una condición que Dios puso, pero no es realmente lo principal. Así que hay que permanecer en la humildad, ¿verdad? Y decir, bueno, yo hago mi parte porque Dios lo pide así como Dios lo pide, y debo someterme a la manera que Dios quiere que yo reciba sus gracias, ¿verdad? Entonces Dios tiene una economía de la salvación, y hay que respetar las reglas. Es que hay reglas en la iglesia, hay personas que no les gustan las reglas. Es que yo no me gusta que me impongan las cosas, así hablan, eso es soberbia, eso es pura soberbia. No, Dios es el dueño, Dios es el dueño del universo, es el dueño de la iglesia, es el dueño de las almas. Él impone las reglas que quiera, debemos aceptarlas. Es que a mí no me gusta que me anden dando órdenes, pues que aunque no te guste, es así. Y si quieres ir al cielo, tienes que aceptar la economía de la salvación. Así que Dios pone las reglas y nosotros seguimos. Entonces, ¿quién manda aquí? Pues Dios. Y esa es la soberbia del hombre moderno, que ya casi le quiere imponer a Dios sus reglas. Quieren que Dios haga su jueguito, y se creen tan hábiles que creen que Dios va a entrar en su juego. Qué decepción, decepciones se van a llevar el día de su muerte. A veces un purgatorio tremendo. Cuidado, con Dios no se juega. Ciertamente Dios es un Padre bueno y nos ama sinceramente, pero Él es el dueño, Él es el Dios, Él es Dios. Entonces a veces nos da libertad en ciertas cosas, nos deja, pero a veces no. Y cuando Él dice, pues hay que seguir. Entonces, y esa obediencia, esa sumisión se llama humildad. Es necesaria la humildad para participar a los bienes de Dios, y también se puede decir que es pureza de intención, porque una persona humilde se somete a lo que Dios quiere, y desde el momento que yo hago todo lo que Dios quiere, pues tengo pureza de intención. Pero la pureza de intención no consiste a decir, es que yo pienso, a mí me parece que así debe ser. No, yo para saber la verdad tengo que ver qué es lo que Dios dice, y después tal vez yo puedo decir, bueno, esto puedes tener alguna opinión, pero cuando Dios ya dijo las cosas, ya no hay opiniones, ya no hay que decir, es que yo no, ahí ya Dios, la verdad habló. Dios es la verdad, Dios es la justicia, Dios es la bondad. Es una bondad tan absoluta que si yo si salgo de esa bondad, ya no soy bueno.
Así es la bondad de Dios, es una bondad absoluta. Mientras que el hombre ya ha perdido la noción de la bondad, que no puede ser bondad si no está en Dios. Y todo lo que sale de Dios ya no es bueno. Eso no es arbitrario, porque es la realidad. Es Dios que da la existencia a las cosas, y todo lo que hay de bueno en las cosas viene de Dios. Así que Dios, Él es el que hizo la naturaleza de las cosas y le dio sus reglas, ¿verdad? Por ejemplo, Él hizo lo que es una madre, entonces esa madre debe respetar la vida de su hijo. Eso Dios lo hizo, no es casualidad. Y eso hay que respetarlo como es. Yo no puedo cambiar nada ahí, ¿verdad? Cómo debe una madre educar a sus hijos, cómo deben los hijos respetar a su madre. Todo eso Dios lo programó, todo eso Dios lo previó. Yo no estoy inventando nada, todo eso simplemente debo descubrirlo y obedecer. Eso es pureza de intención. Así que este día de la Candelaria nos pone en evidencia la pureza de intención de la Virgen María. Esa pureza de la Virgen María, que es el modelo de las almas cristianas. Así no podemos ser igual que ellos, pero podemos imitarla en la medida que pues podamos. Pero el gran problema es que los cristianos no meditan sobre los misterios de Dios. Sí, hay Dios, sí, cosas, generalidades, pero no entran al detalle. Por eso la Iglesia a lo largo del año nos da la oportunidad de meditar sobre cada uno de los misterios de nuestra religión para que podamos profundizarlos. Así que el día de hoy es para meditar sobre la presentación de la Virgen María. Pero si no, ni este día nos ponemos a pensar por qué la Virgen hizo eso, por qué el niño Jesús fue al templo, qué pasó, para qué, cuál era la voluntad de Dios, cuál era el plan de Dios. Si no lo pensamos hoy, en todo el año ya no lo vamos a pensar. Así que por eso cada vez que hay una fiesta, que la Iglesia nos propone una fiesta en su liturgia, y que vamos a la fiesta, por ejemplo, de Pascua, de Navidad, etcétera, es el momento en que tenemos incluso las gracias para comprender mejor este misterio, para aprovecharlo. Y a veces a la negligencia de los católicos, que ni siquiera miran que tienen su misal. Y ahí está la explicación. Es que no solo es la misa, hay una explicación antes de la misa que dice esta fiesta es así y así. Entonces hay que leer la explicación y tratar de meditar sobre este misterio de hoy, ¿verdad? Y cuando le decimos el rosario, se nos proponen los misterios. Bueno, los decimos como pericos, o bien tratamos de meditarlos. Y es para eso que se enuncian cada misterio. Primer misterio glorioso es la resurrección de Jesucristo. Es no nada más para decirlo, no, es para meditarlo. Hay que tratar de meditar sobre los misterios de Cristo para comprenderlos mejor, ¿verdad? Y hay misterios que son más importantes que otros. Así que ciertamente si leemos el Evangelio hay muchos hechos que Jesucristo hizo, pues que son muy interesantes, importantes de leer, pero no son tan importantes como otros, ¿verdad? Por ejemplo, Jesucristo habló con la samaritana, pues es muy el diálogo que tuvo con la samaritana es para meditar, pero ese diálogo no es tan importante como el primer misterio glorioso, que es la resurrección. No tiene la importancia de la resurrección, o no es tan importante como el misterio de la anunciación, o el misterio de la natividad, etcétera, la ascensión.
Por eso la Iglesia nos propone en los misterios del Rosario los misterios más importantes, los que son esenciales. Es por eso que los misterios luminosos que han introducido son para distraernos de lo esencial. Y es revolucionario el hecho de querer cambiar todo, cambiar la misa, cambiar los sacramentos, cambiar el catecismo, todo eso es revolucionario y es malo. Entonces, si añadimos misterios luminosos, es para distraernos de lo esencial. Por eso no hay que decir los misterios luminosos, ¿verdad? Y entonces todas esas reformas, como decía Santo Tomás, las leyes no se deben cambiar si no hay una gran necesidad. Entonces, una gran necesidad, no se deben cambiar las leyes. Entonces, con el Concilio Vaticano se cambió todo, sin necesidad. Y ya vemos cómo eso ha estropeado la Iglesia, cómo ha hecho tanto daño, porque se ha cambiado todo por una manera ociosa, nada más por cambiar. Pero si fuera solo eso, han cambiado también el sentido de esas cosas que ya no son lo mismo y que tienen un sentido modernista, un sentido ecuménico, etcétera, etcétera. Y todo eso es destructivo. Así que debemos conformarnos a la ley de Dios y a la ley de la Iglesia. ¿Por qué la ley de la Iglesia? La Iglesia de siempre. Yo hablo de la Iglesia de siempre, la tradición de la Iglesia, que es realmente la que representa a la voluntad de Dios. Porque la Iglesia está animada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando la Iglesia habla, es Dios que habla. Así que hay personas que son ciertamente, cuando los sacerdotes o los ministros de Dios son infieles a su misión, pues no los podemos seguir, desgraciadamente no los podemos seguir. No es por afán de criticar o el afán de desobedecer, no, simplemente que ellos están ahí para transmitirnos lo que Dios nos dio, ¿verdad? Entonces, pero cuando un ministro de Dios cumple con su deber, entonces hay que obedecerlo. Hay que obedecer, por ejemplo, los papas católicos a lo largo de 2000 años de historia de la Iglesia, pues nos transmitían la enseñanza de Cristo, la voluntad de Dios, por inspiración del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está presente en su Iglesia. Por eso la Iglesia no la han logrado destruir, no han podido destruirla, 2000 años. Muchas los reyes, los reinos, las han desaparecido, pero la Iglesia no ha desaparecido y sigue y seguirá. Eso es obra del Espíritu Santo. Así que hay personas que han adquirido ese espíritu demasiado crítico, y a veces los mismos tradicionalistas están tentados por eso. Ciertamente lo que ha pasado en el Vaticano II no podemos seguirlo, pero de ahí a ser siempre crítico con los sacerdotes no es correcto, ¿verdad? Yo hablo con los sacerdotes que siguen la tradición. Hay que tener cuidado con ese espíritu crítico de esas personas que siempre están examinando lo que el Padre dice, porque a lo mejor se equivoca. Pues eso es espíritu, no es cristiano, y es diabólico, porque el demonio quiere crear la división. Entonces hay que tener cuidado con eso. La Iglesia siempre ha sido el primer objetivo del demonio, de los enemigos de Dios. El primer objetivo a destruir siempre ha sido la Iglesia, porque es la que representa a Dios en el mundo. Y Jesucristo, es una de las reglas de Jesucristo. Él dijo: el que a vosotros me oye, a mí me oye, pero a condición que vosotros repitáis lo que yo dije. Porque si estás diciendo otra cosa que yo dije, y si estás rompiendo con la tradición, pues entonces no me representas, ¿verdad? Pero Jesucristo dijo: al que a vosotros oye, a mí me oye,
Así que eso forma parte de las reglas de la redención. Queremos beneficiarnos de las gracias, de los méritos de Jesucristo, de todas las bendiciones que Dios nos quiere dar. Debemos aceptar las reglas de la redención, las reglas de la economía de la salvación, y son las reglas de la iglesia. Así que en ciertas cosas Jesús no especificó, pero dejó a la iglesia que especificara. Así que, por ejemplo, los mandamientos de la iglesia, no fue Jesucristo forzosamente que los hizo, pero fue la iglesia que los hizo, porque eso representa el Espíritu de Jesucristo finalmente. Pero de todos modos es la voluntad de Dios. Y el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Así que los cristianos nunca debemos abandonar ese espíritu de humildad, de obediencia, de respeto a los superiores. Aún si ha habido superiores que no han dado el ejemplo, que se han portado mal, de todos modos debemos permanecer ese espíritu de obediencia, de sumisión, de respeto. Así que ciertamente cuando hay algo así realmente muy anormal, muy grave, en esos casos no podemos obedecer, y es lo que estamos haciendo. Si un papa nos dice que debemos aceptar una misa protestante, pues no podemos obedecer, porque eso va contra la fe. ¿Y quién nos dio la fe? Pues Dios, Jesucristo. Así que debemos tener esa fidelidad. No basta que yo hice muchos esfuerzos, no basta decir es que yo sufrí mucho. No, es por qué razón yo hice estos esfuerzos, por qué razón. Es lo que valoriza mis esfuerzos. ¿Una persona ha sufrido mucho? Sí, pero ¿por qué razón sufriste? Es lo que valoriza tu sufrimiento, ¿verdad? Hay malos que han sufrido muchísimo y que sufren en el infierno dolores indecibles, pero como no tienen la recta intención, su sufrimiento no vale nada delante de Dios. Así que hay personas, Padre, es que yo sufrí mucho. Bueno, ¿por qué sufriste? Es que esto me molesta. No, ¿por qué haces tú eso? ¿Por qué tú no lo haces? Eso es lo que valoriza tus actos. ¿Lo haces por motivos de fe o lo haces por motivos humanos? Hay motivos humanos que no son tal vez tan malos, se pueden justificar hasta cierto punto, pero no tienen valor, son como un agua insípida delante de Dios. Pero una persona que hace un acto por la gloria de Dios, con motivos de fe, sus actos están valorizados, adquieren valor. Y entre más esa fe, ese amor sean intensos, sean perfectos, tus actos valen más. Tus sufrimientos adquieren valor, pero hay sufrimientos que no tienen ningún valor desde el punto de vista espiritual, que no tienen ningún valor delante de Dios, porque el sufrimiento de los malos es un sufrimiento lleno de rabia, lleno de odio, lleno de orgullo, de rebelión, y ese sufrimiento no tiene valor espiritual. Entonces esa mentalidad materialista que hay en el mundo nos puede a nosotros afectar, en el sentido que se nos contagiamos de eso, y que también decimos, no, es que yo hice esto, no, es que ¿cómo lo hiciste? ¿Lo hiciste realmente por amor a Dios? ¿Lo hiciste con pureza de intención? Bueno, eso a fin de cuentas es Dios que juzga, porque como decía San Pablo,
ni yo mismo me juzgo, es Dios que me juzga. San Pablo decía también eso. Así que no debemos juzgarnos a nosotros tampoco, pero debemos siempre tender a eso, es decir, tender a purificar nuestras intenciones, nuestros actos, y primero Dios, primer servido, como dicen los franceses, Dios primer servido. Sí, claro, normalmente es así, y ya después yo, claro que sí, pero Dios nunca me va a olvidar. Así que cuando yo digo primero Dios, no quiere decir que Dios me va a olvidar. No es posible, Dios no te olvidará. Y si sirves a Dios, estás asegurando tu salvación. Pero debes amar a Dios más que a ti mismo. Entonces, esa mentalidad de que Dios está a nuestro servicio, no es así. Aunque Dios es tan bueno que finalmente lo hace todo por nosotros, porque Él no nos necesita. No nos necesita a nosotros, Dios no nos necesita. Hay personas que creen que Dios los necesita, pero no. Dios nos necesita en el sentido de que Él quiere salvarnos, en ese sentido. Nos necesita en el sentido que Él nos quiere ayudar. En ese sentido sí nos necesita, pero no es una real necesidad. Lo hace porque nos ama. Así como nosotros sentimos la necesidad que nuestros familiares nos quieran, pero a veces no es una real necesidad, es simplemente porque los queremos y queremos que haya una respuesta a este afecto que nosotros les damos. Y nosotros apreciamos muchas veces un regalo por la intención con que se nos da. Aunque sea mucho dinero, si se nos da con una intención que no es clara, que no es correcta, no lo apreciamos tanto. Bueno, apreciamos el dinero tal vez, pero no apreciamos la intención. Y es lo que valoriza los gestos que los demás hacen hacia nosotros. A veces nosotros apreciamos un detalle porque la manera con que lo hizo esa persona, con la intención que tenía, nos agrada, y eso es muy importante. Así que Dios también. Entonces esa gloria de Dios, que hoy es lo que menos cuenta en este mundo, hoy cuenta el hombre, y es lo que el Papa Francisco predica, el hombre y Dios pues al servicio del hombre. No, eso es mentira. Entonces ese humanismo que viene de la Revolución Francesa es lo que hoy se enseña en la Iglesia Conciliar, y es por eso que todo ha perdido su sentido profundo, y que nuestra religión está como devaluada. Entonces yo vi el otro día un video de un protestante que trata de convertir a una persona, y a veces los protestantes en ciertos puntos ya tienen las ideas más claras que los católicos, y tienen la idea de lo que es el pecado, etcétera, porque ya los católicos están peor a veces que los mismos protestantes en ciertos puntos, ¿verdad? A veces los protestantes se comportan mejor que los católicos. No quiere decir que hay que ser protestante o que hay que hacer como ellos, pero es una desgracia que los católicos estén tan desorientados. Entonces, uno de los grandes males de nuestra época es la soberbia del hombre, que se siente el centro del universo, y no, el centro del universo es Dios, y el hombre está al servicio de Dios. Ciertamente Dios puso el mundo a nuestro servicio, pero no somos el centro. Somos somos los hijos de Dios, por eso las cosas Dios nos las da, pero nosotros debemos servir a Dios, si no perdemos los derechos de hijos. Así que tengamos siempre presente eso, y no nos dejemos llevar por toda esa mentalidad que es naturalista, que es materialista, que es humanista,
que hay hoy en la tierra, y esa pureza de intención y de vida, ¿verdad? Porque ciertamente la pureza de intención es lo principal, pero hay una pureza de práctica, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo realmente pureza de intención, voy a tener pureza en mi cuerpo, voy a evitar los pecados, voy a evitar los excesos, voy a evitar los actos que ofenden a Dios, que no solo es la intención. Y yo, ¿cómo sé que una persona tiene buena intención? Pues por sus actos yo veo que tiene una buena intención. Pero aquellos que dicen, no, es que yo esto, yo aquello, y ya en sus actos nada, entonces su intención puede ser puesta en duda, no es tan perfecta. Así que no basta decir, hay que hacer, ¿verdad? Entonces ese es el problema que hoy está pasando también con esos católicos liberales, o como está pasando en la Fraternidad San Pío X, que dicen que ellos son tradicionalistas, pero no hacen los actos que corresponden a sus convicciones, y aceptan compromisos con la Iglesia Conciliar, aceptan compromisos con el mundo. Ahora yo estoy escuchando que un obispo está aceptando los pinchazos venenosos, y es un obispo de la tradición y que acepta eso. Entonces, ¿cómo puede ser algo bueno eso? Porque están sometiéndose a lo que dice el mundo. Hoy está de moda eso y ya todos siguen. Pues no, es que no, que usan células de niños abortados. ¿Por qué tienen que ser niños abortados? Pongamos que fueran de personas normales, pero ¿por qué tienen que escoger células de niños abortados? O sea, es que están creyendo comprometer a la gente con un crimen. Entonces, que un obispo acepte eso, que es de la tradición, pues es escandaloso. Están perdiendo la brújula espiritual, ¿verdad? Entonces, más que en otros tiempos, hoy es necesaria la pureza de intención, pero unida a los actos, porque si tu pureza de intención no tiene actos, es una pureza de intención falsa, que esa es una falsificación de la pureza de intención, no es cierta, es falsa, si no tenemos los actos. Así que la fe no basta decir, yo creo, yo estoy muy convencido, yo he leído muchos libros, yo escribí esto, yo dije esto. No, ¿tienes actos? Entonces sí tienes fe, porque se nota en los actos. Así que el catolicismo liberal es un católico que siempre habla, pero que no hace, nomás habla, no tiene actos. Y esa es la prueba de la buena intención. Bueno, tú te convertiste, eras tal vez una persona que no era católica, te convertiste, ahora sí estás convertida. Entonces, si te comportas bien, quiere decir que sí estás convertida bien. Si no, todavía te falta. Es que yo estoy convertido. No, hay que ver si realmente tu vida corresponde a esa nueva vida que deberías tener. Y ahí sí hay conversión, ¿verdad? La Magdalena, que estaba llena de todos los vicios, eso es lo que se dice en la tradición, todos los vicios capitales. Por eso se dice que Jesucristo expulsó 7 demonios de la Magdalena, 7 demonios que son los 7 vicios. ¿Y por qué ella después volvió a pecar? No. En alguno de ellos, no, ella se convirtió realmente. Sí, fue un alma que tenía pureza de intención, porque realmente no lo volvió a hacer. Ciertamente la gracia de haber visto y oído a nuestro Señor la ayudó para llegar a ser tan la santa que ella fue, pero en realidad ella sí se convirtió. Así que hay personas que se convierten, pero todavía les queda algo, así que hay un trabajo de una constante, de una segunda conversión,
de todos los días debemos convertirnos de nuevo, porque todos los días hay algo que mejorar, y eso es el trabajo de la vida cristiana, de nosotros pecadores, que tenemos siempre algo que corregir, pero que realmente se corrija, o sea, que se vea todos los días una mejoría, ¿no? Personas que siempre son iguales y hasta a veces se empeoran, ¿verdad? Entonces debemos ver si corregimos nuestros defectos. Sí, ciertamente hay mucho que hacer, y eso es verdadera conversión. Una persona recta que quiere hacer la voluntad de Dios siempre progresa, siempre se mejora, se ve que hay algo nuevo en su vida todos los días. Esas son las personas que luchan por ser mejores. Así sí hay recta intención. Es lo que Dios ama, lo que Dios quiere, lo que Dios desea. Es ese movimiento espontáneo por el cual correspondemos a Él. Y nosotros, por ejemplo, un padre con sus hijos se alegra mucho de ver que sus hijos le obedecen, hacen esfuerzos, etcétera. Es lo que más gusto le da a un papá, ver que sus hijos se portan bien. Es lo mismo con Dios, es lo mismo. O cuando una persona que conocemos vemos que un día se equivocó, pero el otro día trata de corregir, se disculpa, se mejora, y eso nos agrada. Si tenemos corazón, si tenemos buen corazón, nos agrada ver que los demás se mejoran, progresan, nos da alegría. A los que amamos al prójimo, nos da alegría ver que el prójimo se mejora. Eso es prueba de buena intención. Así que pidámosle a Dios que nos libere de ese espíritu doble, ese espíritu de doblez que hay mucho en el mundo, de los falsos tradicionalistas, de los falsos cristianos que quieren darle otro sentido a las cosas, y no es como Dios lo quiso. La tradición no se debe alterar, no debemos pactizar con los enemigos de Dios. Los sacerdotes, los pastores no deben callar sobre las verdades que hoy son ocultadas, que son atacadas. Y si un pastor se calla sobre esas cosas, por el hecho mismo de no hablar, ya se está devaluando su alma. Es que yo no hice nada malo, es que yo no dije nada malo. No, tu silencio hace que tu alma se degrade. A veces los pecados de omisión, que no solo son en los pastores, también en los fieles, hay cosas que yo debía hacer y no hice, pues he adquirido un pecado, he degradado mi alma porque no hice lo que debía hacer. Es que ni cuenta me di. Sí deberías haberte dado cuenta, porque no pusiste cuidado, no pusiste atención. Es negligencia a veces. Así que vamos a pedirle hoy en esta solemnidad de la Virgen, de la fiesta de la Virgen y la fiesta del Niño Jesús, que hoy es prácticamente la última fiesta del ciclo de Navidad. En el año litúrgico hay dos ciclos: el ciclo de la redención, que es todo lo que está alrededor de la cruz, y está el ciclo de Navidad, que es todo lo que está alrededor del nacimiento de Cristo. Es la encarnación y la redención. Entonces el año litúrgico se divide en dos grandes partes, y esta es la última fiesta del ciclo de Navidad. Y ya después, el domingo próximo, comenzamos el tiempo de Septuagésima, que ya es tiempo, ya es color morado, tiempo de penitencia, preparación a la Semana Santa, y es todo ya el ciclo de la redención hasta el último domingo después de Pentecostés. Así que ya comencemos a prepararnos para el tiempo de penitencias del domingo que viene, y en esta fiesta pidámosle a la Virgen María la luz de su Hijo, para que no nos falle en este tiempo de tinieblas, que nunca nos falle la luz en nuestra alma, para que no nos desviemos, no cometamos errores, porque hoy es muy fácil desviarse, muy fácil pecar.
vamos a pedirle especialmente a la Virgen, a su corazón inmaculado, que realmente fue ese horno de amor a Dios. Es realmente lo que explica toda la vida de la Virgen María, su corazón inmaculado, todos sus actos, toda su fidelidad, todos sus sacrificios, sus sufrimientos. ¿Cómo comprenderlos? ¿Cómo explicarlos? La explicación está en el corazón inmaculado de María. Todo lo hizo por amor a Dios, por la gloria de Dios. Así que tengamos una devoción especial a su corazón inmaculado, que nos transmita sus sentimientos y esa rectitud de intención tan importante para agradar a Dios. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.